La Voz de América presenta. Consejo de Seguridad aborda la guerra en Ucrania. El presidente Zelensky criticó a la ONU por no hacer más contra Rusia. En una cumbre del clima, el secretario general del organismo, Antonio Guterres, advierte que la humanidad ha abierto las puertas del infierno. Nuevo informe de la ONU acusa al gobierno de Venezuela de intensificar ataques a la oposición. Y una reforma metodológica a la transición de gobierno propone el presidente electo de Guatemala. Bienvenidos al Mundo al Día. Comenzamos con esta cobertura especial del segundo día de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tenemos cobertura en equipo desde Nueva York y comenzamos con Jorge Agobián, porque hoy el Consejo de Seguridad abordó la situación del conflicto en Ucrania. Esto justo un día antes de que se conmemore el Día Mundial de la Paz. Jorge Agobián, ¿qué destacó de este debate? Yasmín, varios miembros del Consejo coincidieron en que la agresión de Rusia a Ucrania es evidencia de una violación de la Carta de la ONU, algo que refutó, por supuesto, el representante del gobierno de Rusia. También indicaron que la crisis alimentaria global se ha ido empeorando por el alto precio de los cereales que son producidos básicamente en Ucrania. Y Polonia, que es quien es el principal líder o el representante del Consejo, dijo que hay que diferenciar entre quién es el agresor y quién es el agredido. Como una violación a la Carta de la ONU ha sido calificado el conflicto en Ucrania, tanto por el mandatario de ese país como por los Estados miembros. El país que desea empezar una guerra debe saber exactamente qué le va a pasar si libra esta guerra. Los soldados ucranianos ahora mismo, a expensas de su sangre, están haciendo lo que debería hacer el Consejo de Seguridad a través de sus votos. Están deteniendo a Rusia y defendiendo los principios de la Carta. Rusia asegura que la violación a la Carta no es de su parte, sino de países de Occidente, destacando un decreto de Ucrania que prohibía negociaciones con Rusia. Es necesario pasar a verdaderas negociaciones sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas. Occidente sigue protegiendo a Kiev y alienta con entusiasmo su política racista. Países europeos destacaron su preocupación frente a la crisis alimentaria mundial, que se ha incrementado desde que Rusia abandonó el acuerdo de cereales, lo que de manera rápida subió significativamente los precios. A través de sus acciones, Rusia no solo volvió a traer la guerra a Europa, sino que generó una crisis alimentaria mundial que ha tenido un impacto serio en la mayoría de los países en desarrollo del mundo. Los pueblos hambrientos y malnutridos del mundo en desarrollo también son víctimas de Rusia. Por ello, el Reino Unido va a contribuir 3 millones de libras esterlinas adicionales al Programa Mundial de Alimentos. Estados Unidos hizo referencia al encuentro entre Rusia y Corea del Norte, en el que se comprometieron a una cooperación militar. Una transferencia de armas entre Moscú y Pyongyang, por supuesto, violaría múltiples resoluciones de este Consejo. Es difícil pensar en un país que desprecie más a las Naciones Unidas y todo lo que representa a las Naciones Unidas, y esto de un país que ocupa un escaño permanente en este Consejo. Durante esa jornada aquí en Nueva York, también el presidente Joe Biden se reunió con el primer ministro de Israel. Allí los temas centrales fueron la relación con Arabia Saudita y también Irán, así como los valores democráticos que comparten y que buscan de manera continua los dos países seguir llevando. Yasmín, vuelvo contigo. Jorge, y paralelo a esta asamblea también se aborda la crisis climática. Celia Mendoza también nos acompaña desde la sede del organismo. Hoy vimos al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamar la atención de los líderes con una fuerte advertencia. Dijo que la humanidad ha abierto las puertas del infierno y puso la solución en manos de los gobernantes. Cuéntanos cómo fue este momento, Celia. Realmente para el secretario general cada vez es más importante llamar la atención. Lo ha hecho desde hace varios años, pero como él lo asegura, las condiciones cada vez son más críticas, no solamente por los conflictos globales, pero también porque en los terrenos las consecuencias ya se están sintiendo. Es por esto que habló acerca de la importancia del compromiso, no solamente de palabra, pero financiero, para lograr salir de esta situación.
Líderes del mundo se enfocaron este miércoles en el impacto al medio ambiente global durante la Cumbre de Ambición Climática celebrada durante la segunda jornada de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La humanidad ha abierto las puertas del infierno. El calor horrendo está teniendo efectos horrendos. Agricultores angustiados que ven cómo las inundaciones arrastran sus cultivos, las temperaturas sofocantes generan enfermedades y miles de personas huyen aterrorizadas mientras se desatan incendios históricos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le dijo a los gobernantes asistentes al foro que el futuro de la humanidad está en sus manos. Diplomáticos en las Naciones Unidas recordaron desastres recientes a los que instan prestarle atención. Hemos tenido muchas catástrofes en Libia, hemos tenido catástrofe en Marruecos. Yo creo que todos esos temas son de actualidad y muy importantes que merecen la atención de los líderes para que estos temas se vayan resolviendo. Otro argumento expuesto en la cumbre es la necesidad de promover la competencia leal en los esfuerzos globales de descarbonización energética. Lo que necesitamos es equidad, un sistema financiero justo, acceso justo al mercado para activos, productos y servicios verdes, mecanismos comerciales regionales, nacionales justos. Al mismo tiempo, Guterres exhortó a la comunidad internacional para que presione el sistema financiero mundial en el apoyo de planes sustentables ecológicos en países en desarrollo. El secretario general de las Naciones Unidas pidió $100.000 millones que son necesarios para cubrir los gastos dentro del fondo que está destinado a ayudar a aquellas naciones que han enfrentado daños y pérdidas debido a las consecuencias del cambio climático. Yasmín. Gracias, Celia. Y varios encuentros se gestan en la sede de la ONU, incluyendo el del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva con su homólogo estadounidense Joe Biden. Nuestra enviada especial Carolina Valladares nos informa que también en el Pleno dirigentes latinoamericanos se refirieron a la pobreza y la crisis migratoria. Brasil ha vuelto, dijo Luis Ignacio Lula da Silva, su presidente, durante la mayor parte del último año al presentar a su país como un líder del sur global. Y en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Lula se encontró este miércoles con el presidente Joe Biden para reafirmar su posición. Una nueva era para la relación entre Estados Unidos y Brasil, entre socios iguales, una relación soberana, pero de interés común que beneficia a los trabajadores de su país y de mi país. Hablando de clima y trabajo, los dos países anunciaron una cooperación bilateral para promover los derechos de los trabajadores y detener la explotación laboral. La gente de la clase trabajadora tiene la oportunidad de ascender y a los ricos todavía le va bien siempre que paguen sus impuestos en cualquier caso. Entre tanto, en el Pleno de la Asamblea General este miércoles se pronunciaron algunos de los presidentes latinoamericanos como Guillermo Lasso de Ecuador, quien subrayó el papel de su país en la lucha para tutelar el medio ambiente y enfrentar el flujo migratorio, en particular desde Venezuela. Sin embargo, la política de puertas abiertas requiere el valioso apoyo de la comunidad internacional. Al cerrar la primera parte de la jornada, la presidenta hondureña Xiomara Castro pidió cooperación multinacional para activar el crecimiento económico, en particular mirando la situación que está viviendo Haití. La crisis humanitaria de una nación oprimida y revolucionaria merece todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Carolina Valladares, Voz de América, Nueva York. En entrevista con La Voz de América, el canciller de Honduras, que asiste también a la Asamblea General junto a la presidenta Xiomara Castro, habló sobre los nuevos proyectos que impulsa el gobierno con países de la región y también con China. Eduardo Enrique Reina indicó que el café hondureño ya está siendo exportado a ese país asiático y que existen planes para la construcción de 6 proyectos hidroeléctricos. Discursos, entrevistas y análisis de los temas más importantes abordados durante esta Asamblea General los pueden encontrar en nuestro blog, escaneando el código QR que está viendo en pantalla. Desde allí podrá ver y acceder a todo el contenido de La Voz de América.
La ONU alertó sobre un incremento de medidas antidemocráticas en Venezuela. En su más reciente informe, una misión para la determinación de hechos acusa al gobierno de Nicolás Maduro de intensificar ataques al espacio cívico y democrático para silenciar a la oposición. La crisis política y de derechos humanos en Venezuela persiste. Siguen los cambios de nombre de los cuerpos represivos y las condecoraciones. No ha habido investigaciones serias. No han tomado acciones sobre ninguno de los crímenes que se han documentado y se han intensificado los ataques al espacio cívico a través de políticas estatales que buscan silenciar la oposición, reveló el más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU. Las investigaciones de la misión han permitido construir un panorama de los métodos de represión, entre comillas, duros y blandos, desplegados en la República Bolivariana de Venezuela, contra opositores reales o percibidos como tal. El activista de derechos humanos Gregorio Afonso expresó la importancia de que la comunidad internacional, a través de la ONU, mantenga la vista sobre lo que ocurre en el país. Es decir, este registro y estos informes sirven para las responsabilidades penales, administrativas, que tengan cada uno de los funcionarios. La misión documentó 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas. En ese contexto, familiares de presos políticos y activistas pidieron la liberación de los privados de libertad y el cierre de los centros de tortura denunciados por la misión de investigación. En Venezuela no se ha dejado de torturar. En Venezuela es una práctica ya sistemática y generalizada en todos los cuerpos policiales. Quien te lo dice es una persona que ha sido testigo de sección en las audiencias, como cuando las personas dicen quiénes lo torturan, cómo lo torturan, dónde lo torturan. El fiscal general Tarek William Saab rechazó el informe de la misión de la ONU y lo catalogó como un ataque al sistema judicial venezolano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Estados Unidos actualizó su advertencia de viajes y puso a 6 estados de México como lugares de riesgo, mientras que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la seguridad mejora en su país. Víctor Hugo Castillo nos informa. Menos víctimas del delito. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asegura que la mayoría de los delitos en México, menos incidencia delictiva, tienen reducciones desde que él tomó el poder en diciembre de 2018. La gente está consciente que estamos trabajando para garantizar la paz, es nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo. Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dice que la percepción de inseguridad entre la población bajó en un 5% en 2023 respecto al 2018, para este activista la situación de inseguridad ha empeorado. Hemos vivido este tipo de agresiones por parte de grupos delictivos a la sociedad en general, o al menos la última década. No se ha podido atender de forma correcta lo que es el tema de inseguridad. El Departamento de Estado de los Estados Unidos recientemente actualizó su alerta de viajes y pidió a sus ciudadanos, residentes permanentes y funcionarios no visitar los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas ante el riesgo de sufrir secuestros y otros actos delictivos. Pues está muy despacio últimamente. Las calles de la ciudad fronteriza mexicana de Reynosa ya no tienen tanta afluencia de turistas. Está muy solo, no hay venta. ¿Gente de Estados Unidos casi no viene? No vienen, pues será por la balacera o tendrán miedo, no sé. En marzo, 4 estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, 2 de ellos asesinados. Hace unos días, por lo menos 7 personas procedentes de Estados Unidos habrían resultado heridas durante un ataque a balazos por presuntos miembros del crimen organizado cerca de Miguel Alemán. Que se acabe la impunidad, si nosotros atacamos la impunidad en los delitos de alto impacto y todos los delitos del fuero común, podríamos empezar a trabajar en algo diferente. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Al volver, la industria que se beneficia del auge delictivo que azota a Ecuador. Esto y más en solo instantes.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias en 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. El proceso de transición de gobierno en Guatemala podría reanudarse pronto. El presidente electo, Bernardo Arévalo, emprendió una iniciativa para que se implementen cambios en el proceso. Eugenia Sagastume nos tiene los detalles. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró a través de un mensaje en sus redes sociales que están comprometidos con el proceso de transición, pero anunció que presentará una propuesta de reforma a la metodología en respuesta a la solicitud hecha por el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. No especificó detalles de su propuesta. La transición debe continuar. Es fundamental la participación de entrantes y salientes en la misma. Mientras, se espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia a un amparo presentado por autoridades electas que denuncian actos ilegales y violatorios a la Constitución por parte de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana. Demandamos a las autoridades que se deje sin efecto todo lo actuado de manera inconstitucional. A lo cual el Ministerio Público insiste en que allanamientos realizados no rompen el orden constitucional. Mientras, en la ONU, el presidente de Guatemala nuevamente reiteró que entregará el poder. Entregaré el poder a quien resultó electo por la soberana voluntad mayoritaria del pueblo de Guatemala el próximo 14 de enero, que se cumple mi mandato constitucional. Representantes de organizaciones indígenas han manifestado su apoyo a las autoridades electas e incluso han protagonizado movilizaciones y bloqueos en todo el territorio nacional. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Una ola delictiva que azota a Ecuador ha disparado los negocios en el sector de la seguridad. La situación ha llegado al punto en que los ciudadanos optan por adquirir vehículos blindados en un intento por sentirse seguros. Desde Quito, Néstor Aguilera nos da los pormenores. Más bien, la pregunta es, ¿quién ahora no tiene una lámina de seguridad? Rafael Ramírez llegó a una compañía de instalación de láminas de seguridad de vehículos en búsqueda de protección adicional. Lamentablemente, el índice delincuencial aquí en el país se ha disparado mucho. Como él, cientos de personas hoy en día buscan soluciones frente al crimen. Según la policía, entre enero y agosto pasado se produjeron 8.377 robos a carros a escala nacional. Un año atrás, en el mismo periodo, la cifra fue 6.635 y también aumentan los pedidos para proteger al vehículo. El incremento ha sido bastante alto, yo podría decir que un 50% más de lo que teníamos hace unos 2 o 3 años atrás. Y si bien negocios como este han crecido en el último tiempo, otros como el de blindaje de vehículos mucho más, debido al clima de violencia en el país. Guayaquil es la ciudad ecuatoriana con mayor demanda, especialmente por la violencia que se emplea para realizar asaltos. El empresario Michel Ávila explicó que los pedidos se triplicaron desde inicios de año y que blinda en promedio 36 vehículos al mes. Tengo yo 27 años en el negocio. Anteriormente lo que se blindaba
eran las personas que de alguna manera eran pudientes, pero ahora realmente es más una necesidad. Colocar láminas de seguridad para un vehículo puede costar desde $100, mientras que blindar un auto desde $16,000. Todo dependerá del tamaño del auto y el lugar donde se haga el trabajo. Néstor Aguilera, Voz de América. En instantes, el comercio exterior nicaragüense sufre un nuevo traspiés. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El fiscal general Merrick Garland compareció ante un comité de la Cámara Baja liderado por republicanos que han criticado el manejo del Departamento de Justicia a las acusaciones contra el expresidente republicano Donald Trump y otras contra el hijo del presidente demócrata Joe Biden, Hunter Biden. Garland aseguró que dirige un departamento apolítico y que no cumple las órdenes ni del presidente ni de los legisladores. Defendió a los fiscales de carrera del departamento que en ocasiones han sufrido amenazas por hacer su trabajo y dijo que no se dejarán intimidar. Ahora vamos a Nicaragua, donde las exportaciones continúan en tendencia negativa y esto a pesar de sus recientes acuerdos comerciales con China, Rusia, Irán y Corea del Norte, con los que el gobierno planea impulsar su economía. Donaldo Hernández nos reporta. Las exportaciones de Nicaragua registraron un descenso de casi un 2% en el primer semestre de este año, según una comparación del estatal Banco Central con el mismo periodo del año pasado. Nicaragua se ha convertido de exportar bienes y servicios, ahora lo que exporta son seres humanos y eso es lo que explica por qué los recursos provenientes de las remesas vienen superando las exportaciones. El economista Juan Sebastián Chamorro hace referencia a otro informe del Banco Central que indica que en el primer trimestre de este año el ingreso de divisas por remesas igualó al de las exportaciones, pese a que el gobierno ha firmado convenios de cooperación y acuerdos comerciales con China, Irán, Bielorrusia y Rusia. El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, reconoce que las remesas están siendo el motor del sector comercio y servicio. Las remesas están constituyendo una fuente de ingreso importante para todas estas economías. Mientras, economistas critican al gobierno de Nicaragua por estimular la migración ante la falta de un diálogo político que resuelva la actual crisis. Celebran el hecho de que la gente se vaya
envíe dinero vía remesa monetaria y mantenga determinado nivel de consumo nacional que es a la larga conveniente para este régimen político autoritario. Pese a la dependencia de las remesas, la Comisión Económica para América Latina pronostica que para este año 2023 habrá un crecimiento de un 2,4%. Donaldo Hernández, Voz de América. Al volver, la industria musical de Estados Unidos premió a artistas y políticos hispanos que han llevado a un nuevo nivel el talento latino. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Un reconocimiento al talento latino realizó la industria musical de Estados Unidos, premiando a artistas, ejecutivos y también políticos influyentes en el ascenso de la música hispana en el país. Paula Díaz estuvo en el evento en el que se presentó el colombiano Sebastián Yatra. Una noche de música, reencuentros y premios se vivió en el evento anual de la Asociación Estadounidense de la Grabación. La cantante Gloria Estefan fue galardonada con el premio Ícono. Su esposo Emilio Estefan recibió el premio al pionero de la industria y Sebastián Yatra recibió el reconocimiento al artista del año. Estoy feliz que la música me ha dado una voz y me ha dado un propósito. Yo pienso que mi propósito en la vida siempre será ser más grande como ser humano que como músico. El cantautor colombiano fue reconocido por ser el primer latino en cantar en español en los premios Oscar de la Academia de Cinematografía. Yatra se encuentra en el mejor momento de su carrera y acaba de presentar su nuevo sencillo Energía Bacana. La vicepresidenta ejecutiva de Sony Latin Iberia, María Fernández, recibió el premio a la ejecutiva del año. En video, recibió la felicitación de Carlos Vives, Carlos Rivera, Camilo y Maluma. I feel very honored. I believe in dreams. Me siento muy honrada, creo en los sueños, sueño en grande, pero nunca soñé estar aquí siendo homenajeada por RIA y con leyendas de la música latina como Gloria y Emilio Estefan. En el evento también fueron galardonadas como políticas del año las congresistas María Elvira Salazar, republicana de Florida, y Verónica Escobar, demócrata de Texas. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Ni el sol abrasador ni las alturas detienen a estas mujeres que han adoptado una tradición mexicana conocida como la danza de los voladores, un ritual prehispánico que durante años fue practicado solo por hombres, pero que poco a poco cautiva también a las mujeres que se arriesgan a subir a lo más alto del poste y dejarse caer en el aire en medio de danza y música, atadas solas solo por estas cuerdas. Un ritual que ellas ven con orgullo y que sirve también como plegaria para las buenas cosechas. Con eso me despido por hoy.